Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy nos encontramos en el EH Collection Eurobuilding, que con sus 413 habitaciones se trata de uno de los hoteles más grandes, exclusivos y tecnológicos de la ciudad. Nos encontramos en el centro financiero de la capital. Hoy vamos a pasar una noche en una de sus lujosas habitaciones y por aquí podemos ver que nos encontramos en la entrada. Y se trata del viejo logo, la E y la B de Eurobuilding. Acompañadme para ver qué tal. Esta es la entrada y por aquí nos encontramos un maravilloso chandelier y por aquí tenemos lo que viene a ser la recepción. Por aquí nos encontramos uno de los principales restaurantes dentro del mismo edificio, que se llama Casa de Comidas. Por aquí podéis ver el antiguo logo de Eurobuilding y por aquí podéis ver la vinoteca del restaurante. Mira qué cosa más bonita. Por aquí es la entrada del restaurante. Y por aquí puedes sentarte. De momento veo que no hay nadie dentro. Pero el aspecto lujoso, urbano y tan cuidado de este hotel es algo que me parece increíble. Y esto parece como si fuese una lluvia. También estoy viendo que hay como una zona de coworking y, como os dije antes, se trata de uno de los hoteles con domótica y más tecnológicos que tenemos aquí en la capital. Así que mirad. Ush. Y tenéis enchufe USB tipo C y enchufes normales. Porque en verdad esto es uno de los hoteles donde más conferencias y más centrado hacia el comercio se trata, por lo tanto es normal que haya zonas así de coworking. Vamos allá. Esta es la parte de la recepción. Por aquí la parte de la entrada principal. Aquí también hay cuadros. Y todo esto es la parte de la zona común. Y esta es la parte de lo que es el Bikini Bar. El Bikini Bar era uno de mis spots favoritos del hotel. Tenía un estilo muy elegante, bien decorado y muy tranquilo, aunque por la noche se llenaba y había mucho ambiente. Allí puedes tomarte una copa cerrando negocios o simplemente estando con un amigo y disfrutando de las maravillosas vistas a una de las calles más importantes de Madrid. Bueno, y por este lado os voy a llevar al Diverso, que es uno de los restaurantes de uno de los chefs más importantes de España, David Muñoz. Esto está incluido con nuestro paquete de VIP Level, lo único tenemos que reservar con una antelación de mínimo de 2 semanas, así que imaginaos la cantidad de gente que puede venir y que puede solicitarlo. David Muñoz es una figura mediática, conocido por su cresta mohicana, su estilo punk y su imagen provocadora. En 2024, Diverso clasificó cuarto entre los 50 mejores restaurantes del mundo. Diverso propone un viaje por la cocina hedonista, golosa y creativa. El restaurante funciona en base a un único menú de degustación denominado la cocina de los cerdos voladores, que consta de 25 platos a los que Muñoz llama lienzos. Desde platos sudamericanos al marisco nacional, pasando por la paella japonesa, el caviar asado o el algodón helado que pone el broche final. Nuestra habitación sería la 1555. Bien, esta es la entrada de la habitación. Por aquí podemos ver la parte del baño, que vamos a verla luego.
Y por aquí toda la parte del minibar. Con nuestro paquete de VIP Level tenemos incluido agua mineral con gas, agua mineral sin gas, refrescos, todos los refrescos que queramos, la tónica y todos los zumos que queramos. Y todo el resto tiene un suplemento. Aquí tenemos todas las copas por si queremos tomar algo de vino, que esto no está incluido. Todo muy mono. Luego aquí tenemos para echar el té, la tetera para hacer el té. Vamos a ver qué tal está. Está en hiper perfectas condiciones. Vamos a reponerlo. Aquí tenemos para llenar el depósito de agua de la cafetera, agua Cabriroa de muy buena marca y de cristal, y cafetera Nespresso. Por aquí esto se puede abrir y por aquí tenemos la caja fuerte. Esto lo volvemos a cerrar y esto no se debería poder abrir. Luego aquí tenemos albornoces con el branding de NH Hoteles. Tenemos uno y tenemos dos, y por aquí pantuflas para ir al spa, que eso lo veremos luego. Aquí tenemos una alfombra que está bastante limpia y da un poco de pena pisarla también. Cama de matrimonio, súper cómoda. Esto para sentarse y ponerse los zapatos antes de salir. Y por aquí tenemos mesita de noche con Alexa y con todos los comandos. Y podemos darle a cualquier cosa. Podemos pedirle hotel service, podemos pedirle también que nos ponga la alarma a las 7 de la mañana, cómo se conecta el wifi, a qué hora es el checkout, podemos apagar las luces y muchas más cosas. Alexa, necesito otro kit dental. Vale, te pediré un kit dental. ¿Es correcto? Sí. Sin problema. Nuestro equipo ha sido informado y llevarán un kit dental a tu habitación en breve. En cuanto a la decoración de la cama, por aquí tenemos un cuadro y luego por aquí tenemos las luces, y esta parte blanca es como si fuese un biombo. Luego, por aquí tenemos todas las luces. Con esto hemos apagado la luz aquí detrás. Eso por aquí, que es como una luz más cálida. Con esto, no sé. Vale, con esto hemos encendido la de allí al fondo. Y luego tenemos más luces. Vale, y con esto hemos puesto una luz cálida para por la noche. Es preciosa. Perfecto. Tenemos 3 almohadas que son muy blanditas. Toda la parte de la cama. Y luego por aquí un teléfono, por si necesitamos llamar a recepción, debería ser el número 92. Todos los servicios que tenemos para la aplicación de NH, con un bloc de notas y un bolígrafo de NH. Luego el mando de la tele la tenemos por aquí. Y por aquí más luces y otro cuadro. Por esta parte, en cambio, tenemos un enorme escritorio con su luz, una silla muy cómoda, y otra cosa de las lámparas es que son touch. Por lo tanto, para encender y apagar hay que darle aquí y ya está apagado. A la vuelta a nuestra habitación nos encontramos con un pequeño detalle. Estimado señor Arandan, con nuestros mejores deseos, feliz estancia. Nos hemos encontrado también con estos 2 flyers. El desayuno en la habitación. Por favor, rellene este formulario y cuélguelo en el pomo externo de la noche anterior y no más tarde de las 3 de la mañana. Coste adicional de servicio 6,40. Por favor, aquí deseo que se me sirva el desayuno de 7 a 11 de la mañana, por ejemplo, cuántas personas. Y estos son todos los ítems que nosotros podemos elegir en tal caso de querer ese servicio adicional. Este es el bar de abajo, que ha salido, como podemos ver aquí abajo, en varios periódicos de España. Esto era el no molestar, que estaba caído. Y aquí tenemos el número de la habitación 1555. Por aquí son las vistas a Madrid. Al Santiago Bernabéu, señores. ¡Qué maravilla! Vamos a ver ahora la parte del baño. Por aquí podemos ver, antes de nada, que todo esto
es un espejo. Uno puede pensar que eso es un armario, pero realmente el armario no está aquí. Mirad esto, ¿vale? Hay otro espejo más. Por lo tanto, yo me puedo ver aquí, 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 aquí. Me puedo ver por todo lado. Y esto puede hacer que cierre toda la habitación. Nunca haya visto algo parecido. Esto se cierra. Vuelves a tener las vistas de la habitación, la parte del minibar por aquí, y esto es el baño, que es mi parte favorita de la habitación. Todo esto es de mármol, es un hotel, por lo visto, muy ecológico, un espejo también enorme, y me encanta la luz aquí detrás. Luego tienes 2 vasos para poner cepillos de dientes y todas las amenities. Kit dental, vanity kit para el pelo y un gorrito para la ducha en tal caso que haga falta, 2 toallas para la cara, servilletas, y luego aquí tenemos body lotion y jabón. Aquí tenemos, supongo que será para regular el aire o la ventilación, un enchufe. Por aquí abajo tenemos toallas de mano con el branding de NH Collection, otra toalla de mano, toalla de ducha y luego secador de pelo profesional, tal y como se describía en la habitación. Y luego tenemos la ducha, que es un walk-in shower. Todo esto para ver según cómo quieres que te salga el agua. Está súper, súper limpio, no tengo absolutamente nada que decir. Y por aquí te encuentras un radiador, por si acaso hace frío. Aquí tenemos diferentes modalidades, tenemos lo que es la manguera y luego tenemos la parte de arriba. Desde aquí, si yo toco por aquí, si yo toco aquí en el centro, sale así. Y si le doy de aquí a la tercera opción, sale como ducha. Luego por aquí para apoyar lo que necesitemos, y aquí tenemos condicionador, shampoo y shower gel. Y esta es nuestra ducha y es una de las duchas más modernas que he podido ver en mi vida. Y por separado tenemos también lo que es el retrete con el bidet, y esto es lo que me encanta. Y por aquí tenemos la parte de la entrada, y por aquí sí que tenemos lo que es el armario. Esto vamos a encender. Y aquí tenemos, por si necesitamos planchar alguna prenda. Esto son perchas muy muy pijitas y perchas algo más normales. Y luego por aquí tenemos más cosas. Shui Cleaning Cloth, esto para limpiar los zapatos. Esto no tengo muy bien claro qué es. Servicio de planchado de ropa. Nosotros tenemos incluido una prenda gratuita para planchar, y esto para echarle vapor a la ropa. Y por aquí no hay más nada. Vamos a coger ahora un ascensor panorámico. Buah, qué barbaridad. Wow. Aquí están los campos de pádel. No sé si se puede salir. Y volvemos a bajar. Wow. Una pequeña sala de espera. Vamos a ver las vistas. Supongo que serán unas vistas al patio. Sí, tampoco hay mucho más. Pero todo el nivel de detalle, todo está súper bien cuidado. Y algo curioso es que todos los salones tienen nombre de ciudad. Salón Glasgow, Copenhague, Salón Ámsterdam, Salón Hamburgo, Benelux. Curioso.
Smart Room sería una pasada poder visitarlo. Salón Rotterdam, Moscú, Estocolmo, casa de comidas. Es el salón Estocolmo y se puede poner de todas estas diferentes configuraciones. Me parece que este hotel es lo más grande y lo más bonito que he visto en toda mi vida. Por aquí otra zona de espera. Y por aquí algo curioso, una máquina de vending, pero de las buenas. Por ejemplo, si no tienes tiempo de ir a comprar un imán, aquí te lo venden un poquito más caro, pero te lo venden. Y aquí tienes todo tipo de cascos, desde una imitación de los AirPods hasta con cable, con adaptador, con cable tipo C a tipo C, un adaptador, otro adaptador según el que te guste más. Nunca he visto algo parecido. Pero bueno, me parece una buena idea, porque al final, si no tienes tiempo y lo tienes aquí, pagas un poquito más, pero la comodidad de tenerlo a mano es algo increíble. Aquí tenemos todos los relojes con las varias localidades, por ejemplo, qué hora es en Bangkok, en Nueva York, en Moscú y en Madrid también. Y ahora vamos a ir al spa con el Albornoz de NH Collection. En el spa no estaba permitido grabar, por lo que solamente pude hacer un pequeño vídeo. Desde las fotos parecía más grande de lo que fue, aunque fue suficiente para poder relajarnos un par de horas por la tarde. También tiene vestuarios muy grandes con taquillas y cajas fuertes para dejar las cosas de forma segura, y el acceso nos venía incluido con nuestro paquete VIP Level, pero se puede también pagar la entrada, que cuesta 30 euros. Vale, esta ha sido la recepción privada donde hemos hecho el check-in. Pero aquí es la otra parte del salón. Aquí una mesa con libros donde te puedes sentar. Y aquí tienes todo tipo de bollería, croissants, barritas energéticas, barritas de cereales. Luego estos son tortitas de arroz, cream cake, seguramente sin gluten, palmeras. Y aquí tenemos la máquina del café Nespresso, que parece súper pro. Aquí todas las vajillas para poderte hacer un buen café. Estos son como los de la habitación para el té. Esto si te quieres hacer un café para llevar. Aquí todo el azúcar normal de caña. Esto de leche Pascual, muy buena marca también. Me encantan las cucharitas así. Estos son todos los tés. Manzanilla, té negro, también manzanilla y todas las cápsulas. Me encanta. Todos estos son los refrescos, agua con gas, agua normal. Por aquí tienes todas las vajillas para poderte poner lo que tú quieras. Todas las copas. Aquí tienes selección de fruta fresca. Aquí tienes vino blanco, vino tinto y champán, frutos secos, embutidos. Y luego tienes queso, crackers y selección de pancito. Y después de un largo día tomando algo y sin hacer nada, vamos a la cama y nos vemos mañana. El VIP Level también incluye desayuno exclusivo con mesas privadas. Nos prepararon la mesa nada más llegar y nos dieron surtido de dulces, café, zumo y agua. También podíamos elegir un plato a la carta y nos decidimos por tortilla al gusto y bagel de salmón. El desayuno del NH Collection Eurobuilding es una experiencia por sí sola. El buffet es amplio, variado y está cuidado al detalle, con estaciones para todos los gustos. Y aunque estábamos en la zona VIP, podíamos servirnos libremente de todo el buffet general. Desde bollería recién horneada y fruta fresca hasta platos calientes, embutidos ibéricos, quesos y opciones saludables.
Además, también había rincones especiales, como la barra de zumos naturales, smoothies al momento y estaciones donde preparan huevos y tortitas delante de ti. En resumen, un desayuno que combina variedad, calidad y ese plus de exclusividad que da el VIP Level. Así da gusto empezar el día en Madrid. Hemos podido contratar el late checkout hasta las 3 de la tarde. Vamos a prepararnos para salir. El NH Collection Eurobuilding no es solo un hotel, es una experiencia completa en pleno corazón financiero de Madrid. El hotel en sí es muy bonito y está bien cuidado, considerando que el edificio es de los años 70. En 2014 fue remodelado, siendo el buque insignia de la marca NH Collection. Las habitaciones son amplias y modernas, los espacios de trabajo de primer nivel, una oferta gastronómica que incluye un restaurante con 3 estrellas Michelin y un spa que te hace olvidar que estás en el medio de una gran ciudad. Con nuestro programa VIP Level hemos tenido acceso a un lounge privado, que hemos aprovechado para pasar el tiempo disfrutando de las buenas vistas al barrio financiero de Madrid, con todo tipo de comida y bebidas incluidas. El precio para pasar una noche aquí con el programa VIP Level ha sido de 214 euros, con un desayuno incluido, refrescos, cafés, zumos y aguas incluidos en el minibar de la habitación. Si estáis buscando un buen cuidado y relax en una de las mejores zonas de Madrid, este es vuestro hotel. No es para todos los bolsillos, pero si tenéis la posibilidad de probarlo, seguro que no os decepcionará. Lo recomiendo sin dudarlo. ¿Y tú te alojarías en el NH Eurobuilding? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más experiencias de viaje como esta.